La humanidad, como todos los seres vivos de este planeta, han sufrido atentados contra su existencia y salud, ya sea enfermedades o depredadores naturales, enfermedades letales como el cáncer, el VIH, la gripe, entre otras. Pero hubo una enfermedad que hizo temblar al mundo entero, por la rápida propagación que tenía y por la forma tan dolorosa que tenía para matar a las personas. Además, duró unos increíbles 5 años llevándose a miles de seres humanos. Siglo XIV fue una época sombría y no significativamente feliz, donde la humanidad empezaba a colocar sus bases de lo que sería su civilización futura, donde, por medio del comercio local y marítimo hacia otros países europeos, se iba conociendo a más personas de otros lugares. Pero en uno de esos viajes, de los cientos de viajes que se hacían, un barco mediano de vela que partía de Grecia a Italia, del cual no se sabe quién era el capitán, atracó en un puerto del mar Mediterráneo en una de las zonas costeras de Italia, llevando consigo granos, harinas y algunas carnes, pero también llevaba ratas consigo, y a su vez las ratas llevaban pulgas infestadas que serían las principales responsables de transmitir el virus de la Yersinia pestis o la peste bubónica. En ese momento de la historia, la medicina tenía un sinfín de fisuras y errores, lo que hizo más difícil la contención del virus y encontrar una cura era algo casi imposible, además de que la medicina en ese tiempo no era una ciencia a la que se le diera gran importancia, pero lo que más causó la gran pandemia fue la inmensa insalubridad en la que la gente vivía, como el bañarse solo 2 veces al año, pero también hay registros de personas que no se bañaban ni siquiera una vez al año, como es el caso de la reina Isabel I de Castilla, la cual presumía de haberse bañado solo 2 veces en toda su vida. Esto lo hacían porque se pensaba que el agua debilitaba al cuerpo contra enfermedades. Se bañaban de la siguiente manera: primero los ancianos de 60 años en adelante, adultos de 30 a los 59 años, jóvenes de 15 a los 29 años y por último niños de 3 a 14 años y bebés de 0 a 2 años de edad en una misma tina de agua. Por esta razón, los niños y bebés tenían a menudo infecciones con ronchas en todo el cuerpo, porque el agua en la que ellos se tenían que bañar estaba literalmente de un color marrón lleno de orina. Además, tiraban sus excrementos por la ventana y las personas con más dinero y poder tenían una letrina que partía desde el primer piso hasta el último, donde se utilizaba para toda la familia. Las personas que vivían cerca de lagos o ríos hacían sus necesidades ahí, los cuales suministraban el agua que se utilizaba para cocinar y beber, además de lavarse los dientes con orina, por lo cual sus dientes tenían un color amarillo. Esperaban a que su ropa interior estuviera tan sucia que se formara una costra encima de ellas para lavarla, y eso solo lo hacían 2 veces al año. Todo esto hizo que se propagara aún más rápido la enfermedad y también ocasionó 3 variantes nuevas de la enfermedad misma, como la forma neumónica y la forma septicémica. Las dos presentaban casi los mismos síntomas. Los síntomas se presentaban de una forma muy esporádica. En algunas personas se presentaba en 2 o 3 días, mientras que en otras se presentaban en cuestión de horas. Pero, por lo general, los síntomas se presentaban después de las primeras 48 horas después de haberse contagiado. El primer síntoma que se presentaba era fiebre alta de 39 a 40 grados corporales. Es importante mencionar que el ser humano puede soportar hasta un máximo de 42 grados de temperatura corporal, por lo cual la enfermedad solo con el primer síntoma ya podía matar. En el cuarto día, un intenso dolor de cabeza de forma punzante en la parte trasera del cráneo, junto con fiebre alta. En el quinto día, dolor en los músculos y articulaciones junto con moretones de color negro en algunas zonas del cuerpo. En el sexto día aparecían ganglios linfáticos inflamados y dolorosos en las axilas, ingles o cuello que soltaban pus con sangre cuajada y un olor insoportable. En el séptimo día, enrojecimiento e hinchazón en las zonas donde se encontraban los ganglios linfáticos que se reventaban cuando se los tocaba. En el octavo día, la muerte por fallo multiorgánico o por la deshidratación, porque en ese estado ya no se podían ni mover y las personas que los ayudaban también se contagiaban de la misma enfermedad, y al cabo de un tiempo ya nadie podía ayudar a nadie y lo único que podían hacer era esperar su muerte.
Esta enfermedad dejaba cientos de muertos en las calles y plazas, donde los carreteros, hombres con carretas, eran encargados de llevarse a los muertos para tirarlos en grandes fosas o también amontonarlos para quemarlos. Pero en poco tiempo, las mismas personas encargadas de llevarse los cuerpos se contagiaban y fallecían para que un carretero se los llevara. Así estando en un ciclo de muerte, además, como una medida de seguridad para evitar que se siguiera propagando la enfermedad, estaba totalmente prohibido realizar funerales a los muertos. La Santa Iglesia de esa época organizaba grandes misas para rezarle a Dios, que duraban desde la mañana hasta la tarde o noche, pidiendo a Dios que los salvara de esta enfermedad. Daban discursos sobre lo pecadores que somos y que este era un castigo divino enviado por Dios para purificarnos. Además, en algunas iglesias, algunos sacerdotes se aprovechaban de la angustia de las personas para pedir retribuciones de dinero, prometiéndoles que ellos le pidieran a Dios que salvara a sus seres queridos, pero al final solo les terminaba estafando. Algunos personajes importantes que fallecieron por esta enfermedad fueron Laura de Noves, una noble provenzana y musa del poeta Petrarca; Matteo Villani, un historiador y escritor florentino; Simone Martini, un pintor italiano. Los mismos, a pesar de tener mucho dinero, poder e influencia, no pudieron salvarse de la enfermedad, aunque fueron de los que más sobrevivieron, ya que después del contagio, normalmente en 4 o 5 días como máximo, fallecían, pero ellos sobrevivieron de 10 a un máximo de 15 días, pero aguantando un inmenso dolor en todo el cuerpo. Además, los medicamentos que se les suministraban los médicos, los cuales eran mayormente aguas de hierbas mezcladas. Los médicos visitaban a sus pacientes con su tan característico uniforme, que consistía en máscaras de plumas de avestruz negras, capas largas de cuero impermeable, guantes de cuero grueso, sombreros de copa alta y zapatos de madera para protegerse del contagio. Llevaban también frascos de aroma para contrarrestar el olor a muerte. Ellos solían tomar muestras de la saliva y la sangre de los fallecidos para tratar de crear una cura, pero no se tenían las herramientas necesarias para poder estudiar el virus y buscar una cura. Pero lo único que hacían era hacer unos experimentos con los fluidos de los muertos, como hervidos, y mezclarlos con otras hierbas para darles de tomar a personas con la enfermedad, y esperando que esa fuera la cura. Así estuvieron durante 6 años haciendo experimentos con la enfermedad y suministrándolos a personas que ya la tenían. El pico de contagios ocurrió en 1350, llevándose alrededor de 100 millones de vidas en toda Europa, es decir, en promedio fallecían 3 personas por día. Pero después de muchos años, la enfermedad fue desapareciendo poco a poco. Por ejemplo, en algunas zonas de China había llegado una variante del virus, pero menos mortal, lo que hizo que las personas que vivían allí desarrollaran defensas contra este tipo de enfermedades. Y cuando llegó el verdadero virus, su cuerpo inmunológico lo resistió sin tantos problemas. Pero esta pandemia no solo afectó a las personas, sino que contribuyó con significativos cambios económicos y sociales. Pero lo que sí es seguro es que esta pandemia marcó un antes y un después en todo el mundo hasta el día de hoy.